Quiero darle las gracias antes de que empecemos a cada uno de ustedes, de los que supieron, por supuesto, ¿no? Por sus mensajes en esta semana, que fue una semana muy difícil por la muerte de mi hermano. Nos tomó tan de sorpresa que fue muy doloroso, muy complicado sobrellevarlo. Pero déjenme decirles que desde la experiencia no hay nada más seguro, ni nada más firme, ni consolador que la operación que el Espíritu Santo hace en un corazón cuando algo te está sobrepasando en dolor. Y puedo decirles con toda certeza que no hay refugio más seguro en un momento como ese que los brazos del Padre. Amén. Así que gracias por sus mensajes, gracias por su cariño, gracias por todo lo que nos hicieron llegar. Fue muy reconfortante saber que mi iglesia estaba orando y estaban pidiéndole a Dios por mi familia y por mí. Así que gracias, mis amados, Dios los bendiga. Y me asombra porque cuando estaba pasando todo esto, yo estaba preparando esta enseñanza y esta serie desde hace ya varias semanas, no varias semanas, un par de semanas. Y esta serie se llama Emociones. Y vamos a aprender cómo Dios puede hacer uso de nuestras emociones para su propósito. Y sentir estas emociones tan fuertes esta semana fue una experiencia realmente extraordinaria. Yo no sé si te has dado cuenta alguna vez cómo nos saludamos, todos en general. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Alguna vez te dicen, ¿qué tal? Y siempre esperamos que nos digan, bien, gracias, ¿verdad? Y contestamos, bien, gracias, aunque no estemos bien, gracias. Si no, lo decimos porque sí. ¿Qué tal? Si cuando tú dices, ¿qué tal? Alguien te contesta, mal. Estoy muy mal. Y fíjense que la experiencia la tuve esta semana, porque algunos que no sabían lo que me había sucedido me llamaban, oye, ¿cómo estás? Triste. ¿Por qué? Porque tú sabes, destantea a la gente cuando no respondes lo que normalmente se responde. Porque normalmente nosotros damos por hecho que a todo el mundo le está yendo bien, ¿verdad? Y déjame decirte algo. En estos días, los días que estamos viviendo son días de mucha incertidumbre. Son días raros, especialmente en nuestro país. ¿Por qué? Primero porque ya salieron los vendedores de sueños. Y yo digo de sueños guajiros, ¿verdad? A decir que te van a traer el cielo a la tierra. Y que te van a hacer, y que te van a arreglar, y que te van a poner, y que van a hacer un montón de cosas. Y hay gente que dice, ¿qué irá a pasar? Ayer hablaba con alguien y me decía, bueno, no sabemos qué va a pasar. Y realmente la gente, como no le está creyendo a nadie, entonces dice, no sabemos qué va a pasar. Además de eso, no sabemos qué le pasó al dinero. Le quitaron las rueditas. Entonces ya no anda rápido, anda lento. Y ya no va tan rápido como hace unos meses. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y sabe, a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿qué tal? Porque me gusta saber qué está pasando, qué está sucediendo. Y a veces voy a ciertos lugares y digo, ¿y usted qué piensa? Y el otro día me tocó ir al médico y se sentó al lado mío uno de estos señores que manejan el país. Yo no sabía hasta después, dije, este viejo yo lo conozco, yo en alguna parte lo vi. Y de repente me metí a internet, dije, sí era él. Y él empezó a decir cosas y yo dije, ya sé por dónde va la cosa. Tampoco él sabía por dónde va la cosa. Entonces,
Le digo, me gusta preguntarle a la gente porque las respuestas que la gente da van de un extremo a otro y uno oye cosas de gente que te dice: estoy confundido, estoy desesperado, estoy triste, no sé qué hacer, estoy inquieto. Incluso hubo uno que me dijo: estoy casi loco, me dijo, no sé qué está pasando, el mundo está loco, me dijo. Entonces, oyendo todo esto, me encontré con este material del pastor Craig Groeschel y pensé que sería bueno que habláramos acerca de las emociones, pero no solamente hablar, sino hablar desde una perspectiva centrada en el Evangelio de Jesucristo. Y Dios, mis amados hermanos, nos ha dado emociones. Las emociones son de Dios. Si algunos seres son llenos de emociones, somos nosotros. Y quiero que veamos en las Escrituras las emociones de Jesús. Lo que soportó, lo que sintió, cómo dejó que sus emociones ayudaran a centrar nuestras emociones para que cuando reaccionemos lo hagamos con emociones centradas en el Evangelio. Que dejemos de estar reaccionando de la manera en que reacciona el mundo. ¿Sabías tú que Jesús mostró 39 emociones diferentes como se describen en los 4 evangelios? Yo no sabía que había tantas emociones. O sea, nunca las había contado, porque tuve más bien hijas adolescentes. Y a veces cuando uno discute con una hija adolescente, uno ve cómo las emociones van así. Y en 30 segundos tú puedes ver las 39 emociones. Sí. Se te vuelven locos y después lloran y después se ríen y después te abrazan, te dicen que te aman y un segundo después te dicen que te odian. O sea, es así. Jesús era el Dios encarnado, el Dios encarnado, Dios. Sin embargo, era un ser humano y expresaba y sentía emociones reales. Por ejemplo, cuando él vio a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise guardarte como la gallina guarda sus polluelos bajo sus alas. Cuántas veces quise hacerlo. Pero ¿por qué sintió tanta compasión? Porque vio a esa gente que eran el pueblo de Dios, desconectados de Dios. Él los amaba, él amaba a esa gente, pero estaban lejos. Él sintió un dolor, una tristeza muy profunda, muy sincera. Él vio a los líderes religiosos que, lejos de acercar a la gente a Dios, estaban más preocupados por las reglas y por la ley que por las personas. Sintió una justa ira hacia la hipocresía, hacia el pecado y la falta de amor de esta gente. Cuando los 72, sus discípulos, regresaron y le contaron cómo los demonios se sometían a ellos, dice que él sintió una abrumadora alegría por la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cuando murió su amigo Lázaro, sintió una profunda tristeza que produce la muerte de un amigo y lo lloró. Y antes de ir a la cruz, en el jardín del Getsemaní, al saber lo que estaba por venir, al sentirse solo, porque se sintió solo, se sintió ansioso, se sintió abrumado por el dolor al que sería sometido, dice la Biblia que sudó como gotas de sangre. O sea, una angustia muy profunda. O sea, ves emociones exacerbadas en él. Entonces yo quiero, al iniciar esta serie, que miremos las emociones que se manifestaron en Jesús y cómo Él siente hacia nosotros, y veamos cómo eso nos ayudará a expresar esas emociones hacia los demás. Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, si tienen sus Biblias, y sería bueno que se acostumbraran a traer Biblia a la iglesia. Las venden muy baratas. Había una oferta de $3.50, creo, en la Sociedad Bíblica. Sería bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted la tiene en el dispositivo, pues nunca la lee. Es verdad. ¿Quiere que hagamos una encuesta? Y se lo voy a demostrar.
que el 80% de las personas no lee su Biblia, pero sí la tiene. Y tiene como 6 o 7 versiones en el dispositivo, pero nunca la lee. Tampoco asegura que tenerla en físico lo va a leer, pero a lo mejor se siente más comprometido cuando lo vea pasarse. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16. Aconteció, poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Yo quiero detenerme aquí un momento. Quiero que imagine la escena. Quiero que piense un momento que el muerto es un pariente suyo. Imagine la procesión funeraria y que se encuentran con Jesús. En aquel momento Jesús viene con sus amigos, con su gente, que debe de haber sido una algarabía muy grande, y se ven de frente con esta tristeza. Y dice que Jesús la vio y fue directamente a ella, y lo que le dijo fue: no llores. ¿Tú te imaginas esto, que tú llegues a un funeral y le digas a la madre del muerto: no llores? Imagínate que alguien venga y te diga: no llores, pues si es mi muerto. Y te dicen: no llores. Pero él no se quedó ahí. Ahora vamos a ver qué fue todo lo que pasó en ese momento. Él se acerca. A veces uno, por no entender cómo eran las costumbres, pierde cierta sabiduría de lo que dan estas experiencias. Aquí no había, en esta escena, no había una carroza con flores. No había nada de eso. No había una banda de música, no había nada de eso, no. Venía la gente con el muertecito acostado en una tabla, y esa tabla iba sobre una carreta, porque no podían tocar nada que tuviera que ver con el muerto. Sí había dolientes. Algunos de ellos eran sinceros, otros eran profesionales, porque había gente a la que se le pagaba para que llorara. Sí, iban y lloraban y se dolían y lloraban y todo, y iban de casa en casa, gritando que se había muerto el muertecito. Y llevaban flautas y llevaban panderos, anunciaban el dolor. Entonces Jesús se acerca y aquello debe haber sido un ruido tremendo. Ahora, hay un contexto que no lo vemos claramente, pero esta pobre y angustiada madre era una madre soltera, una madre viuda. ¿Cuántos años tenía? ¿23? ¿25? ¿30 años? No más de eso. ¿Cómo murió su marido? Porque dice que era viuda. Se enfermó y se murió. Sufrió un accidente y se murió. O lo asaltaron, como era muy común en ese tiempo, y lo mataron. ¿Qué edad tenía el niño? La Biblia dice que era un joven. A lo mejor tenía 10 años, 13 años, 15 años. No dice. Lo más probable es que había muerto el día anterior, porque en aquel clima no se podían hacer velatorios muy largos, porque el clima era terrible. Fíjense en esto. Esta joven madre ya perdió a su marido, al padre del niño, y ahora es viuda y pierde a su hijo único. Es su momento de dolor más profundo. Y el versículo 13 dice: el Señor Jesús la vio.
Él la vio. Lo que es realmente interesante es que hay más de 40 referencias en los evangelios que nos dice que Jesús vio a alguien. Y sabe, es gracioso porque había mucha gente. Es lógico que los vio a todos, pero lo que el autor nos dice es que no solo la vio, sino que se dio cuenta. Se dio cuenta. ¿Has notado que hay diferencia entre mirar y ver? Tú puedes mirar pero no darte cuenta. Mira, como hombre a mí me gusta ver y también mirar. Pero si estás casado, este es un consejo para ti, hombre, tienes que fijarte más. Especialmente si tu esposa se tiñe el cabello o se lo corta. Tienes que fijarte y decir algo. Te voy a dar un consejo matrimonial, guárdatelo. 2 o 3 veces por semana tú repites: oh, ¿qué te hiciste? ¿Te hiciste algo en el pelo? ¿Te veo diferente? ¿Te ves muy linda hoy? Porque si se hizo algo y no te diste cuenta, como suele suceder, estás en problemas. Simplemente dices algo bueno. Oh, wow. Wow, qué cabello. No me hice nada en el cabello, pero algo tienes. Los hombres tenemos que aprender a fijarnos más, hermanos. Mira, por ejemplo, en las bodas. ¿Tú has visto los detalles que llevan las bodas? 25 millones de cosas. 25.244.323. Las flores, los manteles, el color de los manteles, el color de las servilletas. Se ponen servilletas, se ponen cubiertos de desechables o de los otros. Los recordatorios se ponen en el centro, que se los lleven o no se los lleven. Que las flores, sí. Que los colores, que esto, que lo otro. Las mujeres son especialistas en eso, hermano. Son detallistas. Para los hombres solamente importan 2 cosas: ¿habrá comida o no? ¿Sí o no? Porque si no hay comida, ¿cómo antes de ir? Es así de sencillo. No nos fijamos mucho. Para nosotros solo es eso. Jesús mira y no solo la ve, Él la vio, se fijó en ella. Ella era una madre soltera, viuda, que perdió a su marido y ahora pierde a su hijo único. Y en medio de todo ese caos, Jesús la mira, Jesús la vio. Es que yo quiero hacerle énfasis en eso. Es un gentío, pero Él vio a esa mujer. ¿Qué emoción sintió Jesús cuando vio a alguien en un dolor tan profundo? Lo que Él sintió es exactamente lo mismo que siente por ti cuando tú estás sufriendo. Lo que Él sintió por ellas fue exactamente lo mismo que siente por ti. No fue diferente. Cuando tú sientes miedo, cuando tu matrimonio está pasando problemas, cuando estás tratando de pagar cuentas y sabes que no te va a alcanzar y no sabes cómo vas a hacer, cuando estás orando por ese hijo que está tomando las peores decisiones de su vida, decisiones locas, y sufres esperando, creyendo que tu hijo va a estar bien a pesar de eso, Jesús siente por ti lo mismo cuando estás sufriendo, así como esta mujer estaba sufriendo. Cuando el Señor la vio, las escrituras dicen en el versículo 13, su corazón se desbordó de compasión. Yo pienso en su mismo corazón, no había espacio para toda la compasión que sintió en ese momento. Dice que se desbordó de compasión. La raíz griega de la palabra que se traduce compasión es una palabra realmente genial. Es la palabra splagna. Splagna, ¿sí? Splagna. No suena bonito, pero mira qué interesante la palabra, que suena como cuando te metes el dedo, ¿sí? Y splagnas por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque a eso suena, y es así, porque esta palabra significa sentir desde las entrañas, sentir desde los intestinos,
intestinos, sentir desde adentro la compasión. No existe en el griego palabra más fuerte para representar la profundidad de la compasión. Sentir por alguien desde adentro, desde las entrañas. Te voy a dar un ejemplo para entender lo que estoy diciendo. ¿Te has dado cuenta cuando sucede un accidente en la autopista? ¿Cómo se hace el tranque? Todo por curiosidad. ¿Por qué no puede pasar igual de rápido? Pues todos se detienen. Uno quiere ver quién es. Entonces te pasan y te das cuenta que las dos, que el choque, el accidente es una cosa horrible. Y ves a las dos personas heridas al lado de la carretera, están siendo atendidas por los paramédicos, están en una camilla, están en el suelo. Y lo sientes, dices, uy, pobre gente, espero que sobrevivan, piensas. Pobrecitos, ojalá no pase nada malo. Pero entonces reconoces el carro y saben que son dos personas que amas. Y te pasa algo aquí adentro. Eso se llama esplagna. Porque entonces ya no solo sientes, quieres bajarte y hacer algo. Quieres bajarte y en lo más profundo duele desde las entrañas, duele desde adentro. ¿Qué puedo hacer para que no les pase nada? Y el Señor vio su dolor, notó el dolor, sintió en sus entrañas, se compadeció y se preocupó. Yo no sé quién necesita escuchar esto hoy, mis amados, pero el Señor sabe lo que estás pasando. El Señor sabe dónde estás y se preocupa por ti más de lo que puedas imaginar, mucho más. Él ve tu dolor y escucha los gritos de tu corazón y sabe cuán desesperado puedes estar. A veces la desesperación es tan fuerte que no te deja respirar. Tu corazón se acelera. Y algunas veces nos dicen que si nos desesperamos tanto y vivimos así, nos puede provocar un daño en el corazón, hipertensión y esas cosas. Cuando oras por tu matrimonio, cuando no sabes dónde vas a encontrar tu próximo trabajo, cuando te sientes ansioso, cuando te sientes frustrado, a lo mejor te estás sintiendo así con miedo. El Señor te está viendo. El Señor se está dando cuenta. Él sabe lo que estás padeciendo. Él sabe de la angustia. Y Jesús ve a esta madre afligida, sufre por ella y camina hacia ella. Y el versículo 13 dice, y le dijo, no llores. No es lo mismo que yo te diga no llores a que el Señor venga y el Señor de los cielos, el Señor de señores, el Dios todopoderoso te diga no llores. Y sabes qué es lo tremendo, y aquí es donde uno ve el amor de Dios hacer cosas extraordinarias. Él se acercó y tocó el ataúd. Piensa que no es como los ataúdes de hoy, te decía. Era una tabla de madera sobre rueditas, porque el cuerpo estaba casi expuesto. Jesús se acercó y tocó no solo el ataúd, que fue impactante que tocara el ataúd, fue escandaloso, era inaudito, porque las leyes religiosas no permitían eso. Todas estas leyes estaban relacionadas con el exterior. Había 613 leyes distintas, muy estrictas, y una de ellas decía: no tocarás un cadáver, o no tocas nada que haya tocado un cadáver. Si lo haces, eso te hace inmundo y ceremonialmente impuro. Y Jesús, este profeta que dice ser el Hijo de Dios, toca algo que lo hace impuro, y adrede. Cuando Jesús tocó el ataúd, lo que hizo fue cruzar una línea. Y eso me encanta de Jesús, porque Él era un transgresor de las reglas humanas. Si la religión trazaba una línea, Él la cruzaba. ¿Por qué?
porque el amor cruza las líneas. Y en este momento podrías estar viendo una línea que te mantiene alejado de Dios. Pero entiende algo. Él cruza líneas. Él rompe reglas. Todas las reglas que los seres humanos ponen, Él las rompe. Para que tú te acerques a Él. Lo que hace la religiosidad, el legalismo, es tratar con reglas, no con amor. Traza líneas para mantener a la gente afuera. Y a algunos de ustedes eso los ha mantenido fuera y lejos de Dios. Y lo mismo le digo a los que nos están viendo en la transmisión. Hay gente que nos está viendo que se ha mantenido lejos de la iglesia, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque las reglas legalistas y las ordenanzas humanas los han mantenido lejos. Las reglas externas impiden que la gente experimente su amor, su gracia, su poder. Las líneas se cruzan para atraer a la gente. Jesús ignoró las políticas religiosas y tocó el ataúd. Incluso tocó al muchacho muerto. La gente se asustó. Se asustó porque Jesús ignoró las políticas religiosas. Tocó el ataúd, tocó al muchacho. Porque ningún límite, mis amados, ninguna regla ni ley puede impedir que Jesús exprese la profundidad de la compasión que siente por aquellos que están sufriendo. Imagínense la escena. Quiero que otra vez viajemos y miremos la escena. Esa es la ventaja de esta prédica, que usted está viendo en tercera dimensión. Jesús toca al niño. Imagínense, la gente, camina él entre la gente, llega hasta donde está el niño y toca. Y la gente dice, ¡ah! Hasta dejaron de llorar. ¡Ah! Sobre todo si había mujeres, ¿verdad? ¡Ah! Porque las mujeres tienden a expresarse de esa manera. ¡Ah! Todos jadean de asombro. Están escandalizados. ¿Cómo puede hacer esto? Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Que él toca al niño, el niño se siente, el niño hace ¡ah! Y comienza a hablar. Respiró hondo y comenzó a hablar. Él también jadeó. Cualquier cosa legítima que sientas que está muerta en tu vida en este momento, mi amado, mi amada, con un toque de Jesús puede volver a la vida. Tú que habías perdido la esperanza, que creías que eso no iba a pasar, a ti te digo, un toque hará que vuelva a la vida. Todo lo que necesitas es un toque. Un toque del autor de la vida, un toque del dador de la vida. Él trae de la muerte a la vida las cosas muertas. Es el experto. Él mismo resucitó, vino de la muerte a la vida y con eso nos dio vida a nosotros. Solo un toque, un momento, un minuto, una palabra. Él no solo está contigo, Él se preocupa y se ocupa de ti. ¿Qué hizo falta para alterar completamente a este niño y a su afligida madre? Un toque. Un toque. Mi oración es que alguien por primera vez oiga esta palabra. Que a lo mejor una canción de las que oyó hoy, una oración, un sentido de la bondad y la gracia de Dios hayan cruzado cualquier barrera que te haya separado y sepas que nuestro Dios cruza las líneas para mostrarte su amor. Solo un toque. Esta mujer, momentos antes, mis amados hermanos, no tenía nada, perdió todo. Su marido y su hijo eran sus medios de sustento. Por loco que parezca, y tienes que entender esto, las mujeres en aquel tiempo no podían o no se les permitía crear ningún tipo de medio para alimentarse. No podían tener un negocio.
Así que esa mujer no podía encontrar nada que le sirviera para encontrar su sustento, porque ya su marido no estaba. Su hijo mayor, que era su esperanza, su único hijo, que era su esperanza, había muerto también. A ella solo le esperaban una de dos cosas: o salir a mendigar y vivir de la caridad pública para su sustento diario, que era una opción, y la otra, que era la peor de todas, era prostituirse, vender su cuerpo para poder obtener el sustento del día. Eso iba en la cabeza de aquella mujer. ¿Qué iba a pasar con su vida? ¿Qué iba a suceder? Pero Jesús tocó al niño, lo vuelve a la vida y se lo presenta a su madre. Y con él no solo le devolvió a su hijo, le devolvió la esperanza. Un toque del Señor te devuelve la esperanza. ¿Sabes? Es mi oración que si tú te sientes ansioso, con miedo, amargado, irritado, agitado, a la defensiva, un solo toque de Dios te va a devolver la esperanza. Solo un toque. Solo un toque. Hace unos días, buscando algunas cosas en mi teléfono, encontré una aplicación que hacía mucho tiempo que no la abría, y resultó que tenía un montón de grabaciones, y entre esas me encontré una palabra profética que nos dieron a la iglesia justito antes de pandemia. Y en esa palabra Dios nos decía lo que deseaba hacer con nosotros. Y al oírlo me pareció que que nos estaban dando la palabra ayer, no hace 4 años, sino ayer. Era una palabra tan real, tan actualizada. Y entendí que no era para aquel momento, sino para hoy. Y en resumen, la palabra que Dios nos estaba dando era fuerza. Que nos daba fuerza. Que aparentemente éramos una iglesia pequeña, sin fuerza, pero que el Señor nos llamó para este tiempo y que Él doblaba nuestras fuerzas con una nueva fuerza, con un despertamiento. Después de oír eso, ¿cómo crees que me sentí? Que se vengan de dos. Estoy muy emocionado. Estoy realmente con una expectativa muy grande de lo que Dios quiere hacer. Y sabes, ayer estuvimos en casa de un hermano que nos invitó a llegar a su casa con mi esposa. Y me quedé asombrado que este hombre, sin decir nada, cada semana junta en su casa a toda su familia para predicarles la palabra de Dios. Y el énfasis de su reunión son los niños de su familia. Me dicen, los niños tienen que saber quiénes son ellos en Cristo. Y nadie sabe. Nadie sabe. ¿Sabes qué me dijo? Te invité a venir, me dice, porque quiero que veas el fruto. Quiero que veas el fruto, pastor, me dice. Que veas lo que está pasando. Porque como Pablo decía, yo me alegro de lo que ustedes están haciendo. Yo quiero que tú te alegres de lo que aquí está pasando. Me dice. Que hay fruto, pastor, me dice, hay fruto de lo que Dios te llamó a hacer. Y yo estaba, hermano, no podía ni hablar. ¿Sabes por qué? Porque responde a la palabra que Dios nos dio. Entonces lo que hagas, lo que Dios te llame a hacer, un solo toque, mi amado hermano, eso que te tiene como en la cabeza que no sabes. Mira, te voy a decir algo. Para tu vida no depende de los vaivenes políticos de las naciones. Tu vida no depende de los vaivenes económicos de las naciones. Tu vida no depende de los vaivenes financieros de las naciones. Tu vida depende de aquel Dios todopoderoso que un día te está viendo, ve tu angustia, camina hacia ti, te toca y te dice, no llores.
porque te está renovando la esperanza. Te está levantando para que creas, para que sepas que Él está contigo y no te va a dejar. Pero créele al Señor, porque Él no falla. Así que si me preguntas cómo te va, ¿qué tal? Te puedo decir que con gran expectativa de lo que viene para nosotros. Ahora me siento tranquilo porque he experimentado la bondad de una palabra de Dios. Él ya vino y me dijo: no llores. Él ya vino y me dijo: fuerza. Yo no necesito que Dios me diga más. Una sola palabra es suficiente. Si Él habló, Él hará. Nada te va a mover de ahí. Ahora me siento tranquilo. Si pudieras describir tu estado emocional en una palabra, te pregunto, ¿qué dirías? ¿Tranquilo? ¿Ansioso? ¿Asustado? ¿Desesperado? ¿Tenso? ¿Irritado? ¿Agitado? ¿Frustrado? Clama al Dios que avanza hacia ti mientras hablas, porque está caminando hacia ti. Está caminando hacia ti y viene con la mano extendida para que te levantes, para que sepas que lo muerto volverá a tener vida. Cuando el único hijo de esta viuda experimentó la vida de resurrección del único hijo de Dios, no había nada que estuviera muerto que su compasión no pudiera devolverle la vida. Es que yo me siento solo, pastor. Tú no estás solo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si te sientes solo es porque no has visto lo que hay a tu alrededor, porque no te has enterado de lo que Él dice con respecto a ti. Recupera tu esperanza. Te repito, recupera tu esperanza, porque Él viene por ti. Gloria al Señor.